Transformers es la saga donde robots gigantes se transforman en vehículos espectaculares. Esta saga fue llevada a la pantalla grande por Michael Bay en 2007, con una gran trilogía, y luego intentaron realizar una segunda trilogía, pero el resultado no fue el mismo. Ante el estreno de Transformers: El despertar de las bestias, y junto con la solicitud de algunos suscriptores, he decidido realizar este What If. Hola cinéfilos y cinéfilas, yo soy Henry y hoy responderemos a la pregunta: ¿y si los Transformers están en el UCM? Info del universo. En este universo, el cubo llega a la Tierra en 1947 y se estrella en Malibú. Howard Stark lo descubriría y para poder investigarlo construiría su mansión encima de él, quedando el cubo en un subsuelo y siendo una investigación súper secreta, tan secreta que nadie más que Howard Stark, Peggy Carter y el coronel Chester Phillips sabían de eso. Megatron llega a la Tierra en 1948, pero se pierde al entrar a la órbita terrestre cuando su telemetría falla, cae en el Ártico y queda congelado. En 1961, el Arca llega a la Luna, y tanto Rusia como Estados Unidos envían naves tripuladas para investigar. Estados Unidos descubre una nave extraterrestre y crea SWORD, poniendo a Howard Stark como líder de la organización. En 1986, en una expedición al Ártico, SWORD descubre a Megatron congelado. Lo llevan a unas instalaciones privadas y lo mantienen en criostasis. Al continuar con la expedición, en búsqueda de más alienígenas, encuentran al Capitán América congelado y también lo mantienen en criostasis, porque hasta el momento no hay procedimiento que asegure revivirlo. Howard Stark suma a Han Pym y a Janet Van Dyne a su cuerpo de científicos. Nick Fury se convierte en líder de campo de SWORD. En 1994, los eventos de Capitana Marvel ocurren de forma similar. Al finalizar la batalla con los Kree, la Capitana decide irse a liberar a otros planetas que son controlados por los Kree. En 1995, S.H.I.E.L.D. intenta capturar a Red Guardian y su falsa familia, pero solo logran capturar a la niña mayor y el resto escapa. S.H.I.E.L.D. entrenaría a Natasha, quien en el futuro se volvería agente de SWORD con el alias de Black Widow. La historia. En 2005, Bumblebee llega a la Tierra. SWORD detecta un objeto volador no identificado, pero al llegar al lugar de impacto encuentra una cápsula vacía. Bumblebee comienza a buscar algún rastro de la chispa suprema. En 2008, Bumblebee logra dar con una persona que tiene vestigios de la energía que irradia la chispa suprema. Esa persona es Tony Stark. En Afganistán, Tony, acompañado de varios soldados, va de camino a su avión para volver a Estados Unidos luego de una demostración de armas, cuando su convoy es atacado. En ese momento, un Humvee se transforma en un gran robot. Descubrimos de esta forma que es Bumblebee, quien comienza a disparar a los atacantes. Tony y Rhodes son los únicos sobrevivientes y los únicos testigos del hecho, y lo mantienen en secreto. Al regresar a Estados Unidos, Tony encuentra un Camaro amarillo en su cochera y le habla al auto preguntándole: ¿qué eres? Bumblebee se transforma y le cuenta que está en búsqueda de la chispa suprema y que si no la encuentra, la guerra caerá en la Tierra como sucedió en Cybertron. Encuentros violentos del tercer tipo. Unos meses después, llegan varios Decepticons a la Tierra y aterrizan en diferentes partes del mundo. SWORD los detecta, pero al llegar, nuevamente encuentran cápsulas vacías. A través de la tecnología de las cápsulas, intentan crear algún dispositivo para detectar a los alienígenas. Los Decepticons ingresan a la Red de Seguridad Nacional de Estados Unidos y del Air Force One, buscando información sobre el cubo. Pero en vez de eso, descubren la ubicación de Megatron. Durante esos meses, Tony Stark, luego de analizar a Bumblebee, logra miniaturizar un reactor ARC y crea el primer traje de Iron Man. Mientras Tony prueba su nuevo traje,
descubre de casualidad un subsuelo en su propia casa que desconocía. Descubre que en él se encontraba un enorme cubo. Bumblebee se alegra porque ha encontrado lo que necesita para salvar a su planeta, por lo que envía una señal a los Autobots para que vayan a la Tierra a buscar el cubo y vean la forma de regresarlo a Cybertron. Los Decepticons se reúnen en las afueras del complejo de SWORD donde tienen a Megatron y atacan para liberarlo. Nick Fury y su equipo Strike, compuesto por Scott Lang, quien fue reclutado para usar el traje de Ant-Man, Hope Pym, quien usa el traje de Wasp, Hawkeye, Falcon y Black Widow atacan a los invasores y tratan de evitar que Megatron sea liberado. Pero los Decepticons logran su objetivo. En ese ataque, un reactor gamma explota y el Dr. Bruce Banner, quien se había unido al equipo de científicos de SWORD, sobrevive a pesar de absorber la radiación. Los Autobots llegan a la Tierra y se dirigen a la mansión Stark. Cuando llegan, Optimus y los demás se presentan ante Tony, y Optimus toma el cubo reduciéndolo de tamaño. SWORD detecta el ingreso de los Autobots y los localizan en la mansión Stark. El equipo Strike irrumpe en la mansión. Los Autobots apuntan al equipo Strike, pero antes de que inicie la pelea, Tony los detiene y les cuenta todo a los agentes, ya que Tony conoce el pasado de su padre en SWORD. Optimus y Fury deciden que lo mejor será llevar la chispa suprema a otra localización. Soundwave detecta la energía de la chispa suprema y se lo cuenta a Megatron, quien les pide a todos los Decepticons que se movilicen. Antes de continuar, te pido que si te gustan mis historias, te suscribas al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo videos. La batalla final. Los Autobots, Iron Man y el equipo Strike llegan a una instalación secreta donde SWORD tenía en su poder la nave espacial llamada el Arca, ya que la Capitana Marvel la había bajado a la Tierra en el año 95. SWORD había empezado a reparar la nave. Optimus le pregunta a Ratchet si cree que podrá terminar de arreglarla. Tony y Bruce Banner les dicen que ayudarán y se unen a Hank Pym y a Janet, quienes ya venían trabajando en repararla. Allí los Autobots descubren que también el tercer acto está en poder de SWORD. Mientras los Autobots arreglan el Arca, llegan los Decepticons al complejo. Optimus, Ironhide, Bumblebee, Jazz, Fury, Black Widow, Hawkeye y Falcon pelearán con los invasores mientras el resto continúan con los arreglos de la nave. Los primeros ataques son a la distancia. Los disparos van y vienen. Megatron destruye a Jazz. Starscream logra entrar en el complejo y Iron Man comienza a pelear con él. En ese momento, Bruce Banner se transforma en Hulk y empieza a golpear a Starscream, quien huye de allí. Pero Hulk queda sin control y comienza a destruir el Arca. Iron Man lo ataca para sacarlo del complejo. Una vez afuera, Hulk ataca tanto a Decepticons como a Autobots y al equipo Strike. Los Decepticons, Brawl, Blackout y Bonecrusher son destruidos. Viéndose superado, Megatron huye, al igual que Barricade, y cuando los Autobots quieren perseguirlos, Hulk los ataca. Los Autobots y el equipo Strike pelean contra Hulk hasta que logran noquearlo. Una vez finalizada la batalla, los Autobots y el equipo Strike ingresan al complejo para darse cuenta que los daños que Hulk le ha hecho al Arca son graves, quizás irreparables. Pero Bumblebee encuentra en una bóveda del complejo un pilar de un puente espacial, una tecnología que se creía perdida. Los Autobots vuelven a tener esperanza de salvar a su planeta. Esto fue Y si los Transformers están en el UCM, gracias Elizabeth Rodríguez y el Hombre Cuervo por darle vida a este universo. Dejen en comentarios qué le pareció el video y qué otros What If les gustaría que hiciera. Suscríbanse y denle like. Si llega a 300 likes,
haré la continuación, así que depende de ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos. ¡Nos vemos!